Marketing Online, episodio 541. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un jueves más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del marketing digital, del marketing en internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes. Sí, da igual, si ya os lo sabéis todo, estoy seguro. Con 541 programas en las espaldas no vamos a descubrir ahora las Américas. Hoy, jueves 9 de junio del 2016, un día que vamos a dedicar atención a todos los amantes de los documentales. Y me diréis, Joan, ¿por qué? Bueno, primero porque yo me considero uno de ellos, soy un amante de los documentales, me encantan, pero aparte porque el invitado de hoy, sí, porque hoy es jueves y tenemos un invitado, nos va a hablar de eso, nos va a hablar incluso de una idea de negocio, y de hecho un negocio que ya ha montado basado en documentales. ¿Se puede? Pues sí, se puede. Va a ser muy interesante, pero antes, como siempre, ya lo sabéis, boluda.com/cursos, ¿qué es lo que encontráis ahí? Pues básicamente esos videotutoriales guiados paso a paso a tiempo real de marketing online y de desarrollo web. Además, ya sabéis que ahora estamos añadiendo nuevas aplicaciones, nuevas habilidades, tema Photoshop y otros que ahora de momento no puedo anunciar, pero que la semana que viene descubriréis, ¿de acuerdo? Muy bien, hoy ya lo sabéis, cada día una nueva clase a las 10:10. Hoy es de intranet, cómo crear una intranet en WordPress para vuestros clientes, para vuestros proveedores, para, yo sé, si sois una escuela para los padres de los alumnos, para poner ahí las fotos, etcétera. Cómo montar todo este tinglado con WordPress, pues lo tenéis ahí, ya sabéis, cada día una nueva clase a las 10:10, incluso los sábados, hasta que mi mujer me lo prohíba. En fin, señores, ahora sí, venga, sin más dilación, porque llevamos unas semanas, vamos, con entre el niño, el parto, los invitados especiales que vinieron la semana pasada y tal, llevamos un poco de descontrol, pero ahora ya sí, volvemos a la normalidad y vamos a venir con un invitado que me interesa mucho su testimonio. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre aconsejo a muchos de mis clientes es: haz un podcast. Es parte de la estrategia de contenido, es parte de crear contenido, como puedes crear vídeos en YouTube, como puedes crear posts en tu blog. El tema del podcast. ¿Por qué recomiendo el podcast? Porque funciona muy bien, señores. Funciona muy bien, hay poca competencia, puedes darte a conocer ahora, hoy en día, ya veremos dentro de 2 años, pero puedes darte a conocer y ser una voz de referencia de tu sector, de tu negocio, gracias a un podcast, ¿de acuerdo? Entonces, gran problema, porque no todo es tan bonito, no todo es un camino de rosas. No saben cómo plantearlo, no saben de qué hablar, no saben cómo incluso crearlo. Bueno, técnicamente podrían, ¿no? Pero no saben cómo enfocar todo esto. Y me dicen, Joan, pero ¿cómo voy a hacer yo un blog de esto que vendo, de este servicio que ofrezco? Es que no voy a saber qué decir. Bueno, pues hoy, el invitado de hoy ha dado una vuelta precisamente al tema del podcasting y ha creado un podcast de algo que es su negocio precisamente. Y en ese podcast, no adelanto mucho acontecimientos, pero en ese podcast nos explica precisamente los pasos que va dando su startup. Es algo que en Estados Unidos hemos visto en algunas ocasiones, pero que aquí no, y me va a encantar tener su testimonio. Estamos hablando de Víctor Correal, fundador y CEO de Guide Dog. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Qué ilusión tenerte aquí? Pues a mí también me hace ilusión tener que me tengas. Mucha ilusión, la verdad. Pues ya te digo, porque habíamos ya hecho algunas cositas juntos y tal, y ahora nos hemos reencontrado pues con la excusa del programa y tal, y estoy encantado, no solo de tenerte, sino de lo que nos vas a contar, porque estoy seguro que más de uno se va a enganchar a tu podcast, ya lo verás. Bueno, y yo no sabía que eras amante de los documentales. Eso no me lo habías dicho. Me encanta. Yo, o sea, vamos, desde que existe prácticamente Netflix, Internet, ya cuando incluso tenía Netflix con tarjeta americana y tal, con tarjeta de crédito americana, y haciendo todas las virguerías, yo creo que más que series, más que películas, consumo documentales. Me engancho muchísimo. Pero bueno, entonces ya tengo un cliente más, ¿no? Hombre, por supuesto, cuenta con ello. O sea, cuando lo tengas montado, ahora lo comentaremos, pero yo seré de los primeros en suscribirme, sin ningún tipo de duda, ya lo verás. A ver, antes, que yo te conozco muchísimo y tal, pero antes que nada, para situar un poco la audiencia, cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, a ver, yo soy de formación periodista, he trabajado toda mi vida en radio sobre todo, luego acabé montando una productora en la que hacíamos televisión, acabamos haciendo cine documental. Genial. Y en particular una película que tuvo mucho éxito, por decirlo así, a nivel internacional, ganó muchos festivales a nivel europeo, etcétera, y nos la compró la PBS norteamericana y la distribuyó por todo el mundo.
Y en ese proceso que yo me inmersé un montón en el mundo del documental, vi que había muchos problemas por distribución, etcétera, que el documental era un género que no estaba bien tratado por la industria Sí. y que eso repercutía en que muchos de los usuarios no tenían dónde ver documentales. Evidentemente hay documentales en Netflix, hay documentales en Yombi, etcétera, pero eso lo que vimos es la punta del iceberg, ¿no? Son documentales que han tenido mucha distribución, a veces que están dentro de paquetes, o sea, yo te vendo Spider-Man, pero aparte te doy estos 4 documentales, ¿no? Sí. Y entonces vi que ahí había un filón, ¿no? Y decidí que sería una buena idea crear Guide Dog. Guide Dog durante 1 año y medio, de hecho, yo siempre he sido, en primer lugar, he dicho que era de formación periodista, pero en primer lugar soy oyente de Joan Boluda, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, yo te he hecho caso y durante un tiempo, un periodo de 1 año y medio, yo he hecho crecer este proyecto. Y primero lo que ha sido Guide Dog es como un IMDb de documentales, o sea, una base de datos donde, igual que IMDb, tú puedes consultar pues toda la información de todos los documentales que se hacen en este planeta. Y además he ido creando a través de blogs contenido sobre el mundo documental. Esto lo fui haciendo como un side project con todas las otras cosas y trabajos que tenía de la productora, etcétera. Y en el momento en que tuve a mi hija, decidí que ahora me iba a concentrar en Guide Dog, al 100% no, porque Bien. no puedo renunciar a según qué Claro. cosas, por compromisos, etcétera, pero casi lo máximo que pueda. Y entonces Guide Dog se está convirtiendo en un, no solo IMDb de los documentales, sino en un Netflix de los documentales. Y entonces los usuarios pueden ver los documentales directamente en aplicaciones de iPhone, Apple TV y iPad de momento. Muy bien, muy interesante. A ver, primeras preguntas que se me ocurren. Primero, claro, la idea era hacer una especie de IMDb, que ya sabemos que es esta página web, que hay todas las películas ahí, tú puedes entrar, ver las curiosidades, los actores, entonces te estás media hora navegando, ¿no? Entras un día para ver no sé qué, entonces, ay, este ha hecho la otra, y esta la otra, no sé qué, y curiosidad, porque somos bastante curiosos, ¿no? Los humanos, entre otras cosas. Con lo que, muy bien, mi primera pregunta sería, ¿no estaban ya estos documentales en IMDb, que es como la gran base de datos de películas del mundo? Sí, la gran mayoría estaban. Lo que pasa que IMDb está copado por el gran cine, por el cine de Hollywood, por el gran cine, ¿no? Entonces, evidentemente, tú puedes entrar en IMDb y si sabes el título del documental que estás buscando, lo pones en el buscador, pones el título y lo encuentras. Bien. Pero si tú eres un amante de los documentales, tú quieres descubrir documentales. Entonces, tú quieres entrar en una web que te proponga cosas nuevas, que puedas escoger según, pues si, por ejemplo, documentales de veganismo, ¿no? O documentales sobre... yo qué sé, sobre las Torres Gemelas, documentales sobre fútbol, etcétera, ¿no? Y a diferencia de IMDb, donde tú solo entras y ves superhéroes, Claro. pues en Guide Dog te hacemos propuestas y te hacemos un curator de documentales, ¿no? Entiendo que además, a nivel de metadatos, información y tal, también quizás tendremos, al ser más especializado, igual más información que quizás no podríamos encontrar en el caso de IMDb. Por supuesto, nosotros somos un equipo que nos movemos un montón por festivales de todo el mundo, que vamos y que estamos al tanto de lo que se presenta, que vemos un montón de documentales, no te lo puedes llegar a imaginar. Tú haces muchos podcasts, yo veo muchos documentales, Joan, o sea, no paro de ver documentales. Me encanta, ¿eh? Pero bueno, Sí. Entonces lo que hacemos es coger todas aquellas joyitas que nos gustan a nosotros, que sabemos muchas veces que son obras, son películas que nunca llegarían a verse, o sea, nunca llegarían a verse, porque es una cosa tan pequeña, es una cosa que los productores tienen tan pocas herramientas para llegar a los cines, para llegar a Netflix, para llegar a donde sea, que entonces nuestro trabajo es detectar esas obras y ponerlas en nuestra aplicación para que la gente, que cada vez son más, los amantes de los documentales, pues lo puedan disfrutar directamente en nuestra plataforma. Genial, lo veo ideal. Y de ahí ese paso precisamente que dices de IMDb al Netflix, ¿no? Que decir... Exacto. Es el mismo paso que han dado ellos. Claro. IMDb durante 25 años que tiene ya IMDb, o más creo, 28. Durante todos esos años IMDb ha sido solo eso, una base de datos. Luego lo compró Amazon y ahora, y aún en España aún no, pero parece que llegará pronto, pero en Amazon en Estados Unidos, pues a partir de hace 2 o 3 años es cuando se han podido comenzar a ver algunas de las películas. Claro. ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, es que estas cosas suelen ir muy despacio porque las cosas de Palacio van despacio, se sabe que el tema de permisos, bueno, derechos de emisión y tal es un tinglao, ¿no? O sea que veo muy bien esta evolución, ¿de acuerdo? O sea, en general lo veo ideal, como negocio muy curioso, además es un nicho, con lo que tú que eres oyente ya sabes que estoy súper a favor de los nichos en este sentido, o sea que lo veo ideal, ¿no? Entonces, además, y precisamente esto es de los temas que más me interesa, como marketing de contenidos, entre otras cosas, os habéis planteado hacer un podcast, con lo que ahí ya tenéis, vamos, un punto a favor, ¿no? Porque ya sabes que soy muy pro podcast. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió montar un podcast para, bueno, básicamente para dar a conocer vuestro producto? Si ya tenías tú alguna cosa ya hecha a nivel de podcast y ¿cómo se os ocurrió la idea de hacerlo tan meta como lo estáis haciendo? A ver, como te he explicado antes, nosotros salíamos de la radio. Mis primeros trabajos a nivel periodístico fueron en la radio, ¿no? Uh-huh. Pero la productora, llegado a un punto, creció y tuvimos que tirar hacia otros lares. Y yo reconozco que tenía aquel gusanillo de la radio. Ay, sí, Sí. Entonces, esto lo he explicado en algún otro podcast, escuchaba a Emilio, te escuchaba a ti, etcétera, y decidí, junto con Adrià, que es mi socio en la productora, que íbamos a hacer un podcast. Hicimos un podcast sobre documentales, que se llama Supera la ficción, en el que también escogemos documentales que hemos encontrado por ahí raros, etcétera, y los comentamos con un poco de humor, o bastante humor, sí, o muchísimo está humor. Muy bien. Sí, señor. Y además, cuando decidí concentrarme en Guide Dog, pensé que también sería una buena idea explicar a través de un podcast que se titula No es asunto vuestro, todos los entresijos de qué supone realmente a la práctica de verdad crear una empresa o un proyecto de este tipo. Entonces lo que hago es me desnudo completamente y soy todo lo transparente que puedo y explico pues todo, pues cómo decidí dimitir del trabajo donde estaba antes, cuando llegó mi hija, qué supuso eso y qué cambio supuso a nivel mío y a nivel del proyecto y qué herramientas utilizo, cómo lo hago para publicar en Twitter, cómo lo hice para subcontratar a los developers, a los diseñadores, los entrevisto a los diseñadores y hablamos de cómo hacemos el proceso, hablamos con los developers. Bueno, intento también que sea como una especie de diario y a mí eso me va perfecto. Mira, porque te voy a decir una cosa. A mí escucharte cada día me sirve para una cosa que encuentro que es brutal. Tú siempre hablas de los Mastermind Groups y también aquello de una vez por semana reflexionar contigo mismo y hacer como un brainstorming personal y reflexionar qué has hecho durante la semana, etcétera. A mí escuchar tu podcast me sirve para eso. A lo mejor no tengo ni idea de lo que estás explicando sobre plugins de WordPress, etcétera, pero me ayuda a que mi cerebro esté activado Muy bien. y pensar en cosas que luego yo siempre sé que acabaré aplicando en mi negocio, ¿no? Claro. ¿Y esto por qué he llegado hasta aquí, Joan? ¿Por qué te estoy explicando esto ahora? No, porque estábamos comentando que es muy curioso el hecho de decir, bueno, voy a montar un podcast, que al fin y al cabo es voy a montar un podcast para dar a conocer mi negocio, en el cual, como dices tú, me voy a desnudar, en el cual voy a ser totalmente transparente de lo que hago yo para montar esto. Ahora llevas apenas una veintena de episodios, ¿no? Sí. Y ahí hablas de todo, desde el lanzamiento, desde cómo elegiste el nombre, los primeros pasos, lo que estás pensando en un futuro, pensar en los oyentes, en los socios, en la monetización. O sea, hablas de todo, ¿no? Pero ojo, porque esto es precisamente lo que hace que seas más cercano a la persona que te está escuchando. Porque ve a una persona como a él. No estamos hablando aquí de la Coca-Cola cuando dice, no, vamos a lanzar una campaña de promoción de no sé qué en Norteamérica y nos vamos a gastar tantos millones. No. Somos 2 o 3 personas que tenemos esta idea y aquí contamos las hostias que nos estamos pegando. Y en qué lo acertamos, en qué no acertamos, etcétera. Y eso lo hace estupendo porque, entre otras cosas, si algo somos, como decíamos antes, los humanos, es curiosos. Somos muy curiosos. Y esto nos encanta. ¿Por qué me gusta este podcast que has montado? Porque cuentas las interioridades y esto es precisamente también por lo que gusta, por ejemplo, los casos de estudio que hago los miércoles o ahora los casos en directos que viene alguien y nos cuenta su problema, ¿no? Porque alguien se ve reflejado y dice...
Hombre, pero si somos humanos. Hombre, pero si nos equivocamos. Hombre, pero si tenemos que llegar a casa antes de las 8 porque tenemos que bañar al niño o a la niña o no sé qué, ¿no? Eso es lo que hace, y es posible crear una startup siendo humanos, teniendo hijos, teniendo familia y tal. Esto es posible y este podcast acerca ese negocio a las personas humanas, que al fin y al cabo somos todas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué percibes de la audiencia? Porque claro, tú has montado todo esto. ¿Cómo ves al oyente o al perfil de oyente que está escuchando tu podcast y crees que este oyente después puede llegar a ser consumidor de Guide Dog? No lo sé, pero es que de verdad... eso me da... Evidentemente he montado esto también para dar a conocer Guide Dog, etcétera, pero no era mi principal motivo. Y es lo que iba a responderte en la pregunta que me has hecho anteriormente, que es que No es asunto vuestro se acaba convirtiendo también como en un diario personal mío, ¿sí? En el cual yo me obligo una vez por semana a sentarme delante de un guión, que no escribo nada, sencillamente pues me escribo 4 líneas, pero eso me ayuda a reflexionar sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, yo No es asunto vuestro, en verdad, el principal motivo lo he hecho para mí, ¿no? Para ayudarme a tirar adelante esto. Pero la audiencia está respondiendo de una manera brutal. A ver, ¿qué te voy a contar a ti con la audiencia que tú tienes, ¿no? Pero yo creo que el público es muy semejante a... Yo no creo que... Y de hecho mucha gente me escribe y me dice, mira, oye, me importan una mierda los documentales, la verdad es que no veo documentales y no me interesan, pero me está encantando cómo el proceso de creación, ¿no? Porque es como vivir un gran hermano, como os dijéramos, ¿no? ¿Cierto? Empresarial, ¿no? Y la gente... Bueno, el feedback que tengo es increíble. Recibo cada semana 3 o 4 correos y además súper interesantes. Y aquellos que son los más interesantes los intento incorporar en el podcast, ¿no? Me escribe gente con sus experiencias, gente que también está intentando montar negocios, gente que se ve reflejada en algún aspecto. Bueno, muy bien. El feedback es súper positivo y eso evidentemente claro, es clave lo que comentas de crearlo, porque, bueno, estás motivado evidentemente porque creas algo que te va a servir a ti, aunque digas, es que aunque no tuviera audiencia, yo primero esto lo hago porque me gusta, porque es lo que decías, tengo esa espinita del tema de la radio, que esa espinita queda ahí siempre, ¿eh? Cuando has hecho radio, es algo que siempre gusta mucho, ¿no? Y siempre hay eso de volver, ¿no? Te lo pasas bien. Además te sirve, eres tu propio, o tú y tu audiencia, por decirlo así, sois los accountability partners, ¿no? Esos que dicen, claro, exacto. He dicho que haré esto y lo voy a hacer porque lo he dicho. Me lo he dicho a mí mismo, lo he grabado, estilo diario, lo que decíamos, y lo han escuchado, da igual, aunque sean 5, 500 o 5.000 personas, da igual, pero yo lo he dicho y el hecho de decirlo en voz alta, y esto es una de las técnicas que hay de temas de autoayuda y tal, ¿no? Pero el hecho de decir algo en voz alta, ya lo sabemos, hace que tú mismo seas consciente de que te lo has propuesto y de que de alguna forma estás obligado contigo mismo a hacerlo. Si además de decirlo en voz alta, lo grabas y lo emites, entonces es que tienes que hacerlo, ¿no? O al menos la facilidad de olvidar eso que habías medio pensado de hacer, no está ahí, sino que realmente es ese accountability partner. Y además, como extra, lo que dices tú, hay audiencia y cuando recibes esos correos, sí. Entonces eso es un chute de energía, ¿no? Porque dices, ostras, me han escuchado, primero me han escuchado, que hace ilusión, pero después, ostras, ahora tengo que quedar bien con ellos, ¿no? Sí, no. Además, bueno, ya te digo, es evidente, son casos muy diferentes, pero en el anterior caso de Superafección, el nivel de audiencia de este ha sido increíble. Enseguida, siempre estamos ahí, estoy ahí siguiéndote, chafándote los talones, ¿no? En los rankings de empresa de iTunes. Estoy por debajo de Marketing encantado Online. de estar contigo, madre mía, yo también, qué buen la compañero. verdad es que yo también, estamos muy bien ahí juntitos. Y bueno, pues... muy contento, claro, y eso me anima un montón a continuar, porque también yo soy muy sincero, ¿no? Y yo entiendo también que llegará un punto de este podcast en el que tal vez ya no tendré nada que explicar, ya estaré retirado en las Bahamas, disfrutando de claro, amasando dinero, ¿no? Entonces ya a lo mejor ya no tendré nada que explicar, ¿no? O sea, no, pero entonces contarás, atención, porque hemos tenido una ampliación de capital de $5 millones, que ha venido un americano loco y nos ha comprado no sé qué, y eso también va a interesar a la gente, ¿eh? Sí. Yo te emplazo, Joan, a que un día vengas a mi podcast. Hombre, y hagamos un poco de
¿cómo sería? De empresa ficción, no sé cómo decirlo. Venga, sí, tal intentando cual. hacer una porra de qué puede pasar con Guide Doc en un futuro. Oh, Eso me podríamos encantaría. hacerlo, ¿no? Venga, sí, rollo oráculo un poco, ¿no? Exacto, como si Venga, va. fueras un oráculo, que de hecho lo eres, yo Vale. creo, ¿no? No sé hasta Entonces qué punto, definimos pero a ver, gracias. en 2 años, ¿dónde estaremos? Vale. Nos habrá comprado Netflix, nos habrá comprado Amazon, estaré, pues yo qué sé, trabajando en McDonald's, lo que sea, ¿no? Entonces podemos hacer una cosa así. Venga, va, hecho. Pues te tomo la palabra y estaré encantadísimo de venir. Además, ya has tenido algún mega crack por ahí, como Emilcar, Por y eso. me reí mucho con ese capítulo. O sea que yo encantado de pasarme por ahí, ya lo sabes. Muy bien, pues, bueno, el tiempo nos ha pasado volando, ¿no? Ya. No sé si quieres añadir alguna cosa, algo que creas que puede ser interesante para esas personas que tengan en mente, hombre, yo quizás pudiera montar un podcast, pero no tengo un tema, no me atrevo, no lo sé, técnicamente tal. ¿Qué les podrías decir? No, pues mira, yo ahora voy a hablar a nivel egoísta, y es Mm, que como usuario, como escuchante o como oyente de podcast, me encantaría que hubiera más podcasts de gente que explica las oh, interioridades de su empresa. Entonces, totalmente. esto lo digo a nivel egoísta. Yo quiero escuchar más cosas. Por lo tanto, si alguien nos está escuchando, que tiene una empresa, que considera, primero que escuche no es asunto vuestro, para que vea pues qué cosas se pueden explicar, etcétera, y Claro. que siempre hay contenido, ¿no? Y entonces que se animen y que nos lo digan, ¿no? Que te envíen a ti un correo y tú lo digas un día, pero es que tengo muchísimas ganas. Yo escuchaba uno que me recomendaste tú, por cierto, Codepen Radio, Ujú. y después también otro que esto lo había comentado en el podcast, que se llama Startup, Ujú. que son empresas que explican las interioridades de su empresa. Lo encuentro interesantísimo, ¿no? Aplicar, Muchísimo. ¿no? Las teorías que todos escuchamos, pues aplicadas, y ¿por qué no? También escuchar pues, los fracasos y las hostias que nos pegamos, etcétera, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Muchísimo. Esto surge de este movimiento americano de transparencia que hay Exacto. algunas... bueno, yo lo estoy preparando también, a ver si lo tengo para Sí, o después lo del oí que lo verano. explicabas en una entrevista. Sí, lo estoy preparando y seguramente después del verano lo podré lanzar. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, estilo John Lee Dumas, Ferris y Exacto. compañía y tal. Y ahí tienen incluso sus ingresos. O sea, todo desglosado. Decir, mira, consigo esto por afiliados, consigo esto por tal, consigo esto por cual. Y esto, yo creo que, o sea, no, yo lo voy a hacer. ¿Sabes por qué lo voy a hacer? No. Como agradecimiento de la gente que lo hace. Mm. Porque creo que el valor que nos dan las personas que comparten las interioridades de sus empresas, es decir, esto lo hice y fue un fracaso. Esto monté una campaña en Facebook Ads y no sirvió para nada. De mis ingresos, tantos vienen de aquí, tantos vienen de allá, tantos vienen... claro, como cuando tú estás intentando montar algo, esto, cuando alguien viene y te muestra todo esto es oro puro para ti. O sea, Mm. lo valoras muchísimo, como yo valoro todo lo que cuentas en el podcast. Es decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque de alguna forma alguien se está equivocando por ti o se está arriesgando por ti y además te está contando lo que le va bien y lo que no le va bien. O sea Mm. que lo que acabas de decir, vamos, es un reto, un challenge para todos los oyentes. Si no sabéis de qué montar un podcast, si tenéis pensado, ostras, sí, quizás no, pero no sé de qué montarlo, esto es perfecto, porque os va a ir muy bien para crear contenido y os va a ir muy, pero que muy bien también para, bueno, ser vuestros propios accountability partners o para vosotros llegar a un acuerdo con vosotros mismos y proponeros cosas. ¿Por Mm. qué? Porque tú lo dices, vas a crear contenido de una forma muy fácil, porque no vas a tener que pensar nada, vas a decir, hostia, hoy me ha pasado esto, o vamos a tener que hacer una junta, no sé qué, o vamos... Da igual lo que sea o que os esté pasando, no vais a tener que pensar de qué voy a hacer el podcast. Es que simplemente os va a pasar y es como si prácticamente colocarais el micro en la junta de, yo sé, Exacto. de socios, ¿no? Que tenéis Mm. ahí, pero hablando en voz alta, haciendo ese brainstorming. Y os aseguro que vais a tener a muchísimos emprendedores escuchando vuestras palabras. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que alguien va a recoger el testimonio y va a intentar hacer algo así? Hombre, yo espero que sí, espero que sí. Ya te digo, yo seré el primer oyente. Venga, va, pues yo también, yo me apunto. Por favor, si alguien lo hace, el primero que lo haga, bueno, Víctor ya estaba aquí, pero el primero que lo haga, por favor, que nos avise y cuando haya lanzado 3, 4 podcasts, que se venga Exacto, aquí, que exacto, se venga porque aquí. hasta que no son 4 podcasts no es un podcast, ¿eh? Según Vale. la ley de Milcar. Pues venga, vamos a marcar esos 4. A partir de 4, venid aquí y el primero que me presente esta idea y que venga y qué tal, que se venga aquí, lo vamos a dar a conocer delante de 10.000 personas, que bueno, en un empujoncito eso va a ser, ¿eh? Muy bien, Víctor, me ha encantado tenerte aquí, espero tenerte dentro de unos meses cuando me digas que te han comprado Google o Facebook o quien Fantástico. sea, ¿eh?
Yo pensaba que me ibas a meter bronca porque... A ver. Bueno, yo estoy a tiempo. Como ya sabes, en mi página hay un slider. No, pero a los Somos invitados... muy diferentes tú y yo, Joan. Sí. Yo soy carnívoro, me gusta el vino y la cerveza y los sliders. Me encantan los sliders. Bueno. Y yo pensaba, ¿me va a meter una bronca este hombre? No, a los invitados los trato muy bien. Entiendo, cierto, que venir del mundillo audiovisual no te puedes resistir a las atracciones de un slider. O sea que las cosas moviéndose nos encantan. Sí, a los hombres en general. En fin, vamos a dejarlo ahí. Sí, Víctor, un placer tenerte aquí, me lo he pasado bomba. Escucha, para acabar, coméntanos dónde te encontramos, redes sociales, página web, todas esas cosas. Bueno, el podcast se titula No es asunto vuestro y por lo tanto poniendo eso en cualquier sitio donde escuchéis podcast lo encontraréis. Y también tengo una web, noesasuntovuestro.com y ahí están todos los links a Android y a iTunes y todo eso. Y en Twitter, Víctor Correal, ya está. Perfecto, vamos a dejar el enlace de todo esto y todo lo que me pases por correo también lo vamos a colocar ahí. Vale, pero perdona, Joan, lo importante, que no lo he dicho, guidedog.tv es la web donde de momento vemos el IMDb de documentales y donde en menos de un mes ya se podrán descargar las aplicaciones de iPhone, iPad y Apple TV para ver directamente ahí los documentales. Bien. Yo espero el Apple Watch también, ¿no? Aplicación. Hombre, eso... Para ver documentales. Les hago bromitas a mis developers sobre lo del Apple Watch. A veces les envío un correo, oye, perdona, pero lo del Apple Watch no me lo has enviado aún. Y dice, ¿cómo lo del Apple Watch? No dijimos nada del Apple Watch. Pues ya loco. Está, ya tienen deberes. Sí. Esto es guide como guía, guide dog, como exacto, de es un superjuego de palabras, porque guide dog de perro, ¿no? En inglés significa perro guía, ¿no? Perro lazarillo, y entonces pues con C pues es de documental. Y el logo es un perro con una cámara en vez de cabeza. Sí, todo muy bonito. Muy bien todo, sí. Pues nada, señores, ya sabéis dónde encontrar todo esto y además en las notas del programa. Víctor, un placer, espero volver a hablar contigo aquí igualmente, en tu podcast o donde haga falta, ¿de acuerdo? Muy bien, un abrazo, muchísimas gracias por invitarme. A ti por venir. Señores, pues ya está, me ha pasado volando, pero cuando estás bien acompañado ya sabes lo que pasa, que el tiempo vuela. Señores, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, muchísimas gracias, como no puede ser de otra forma, por vuestros comentarios y me gusta en iVoox y muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Señores, nos escuchamos mañana viernes con un monográfico elegido por vosotros mismos. Hasta entonces, muy buenos días.